y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok. El tema dijimos que es un cambio de agenda. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando, vamos a estar estudiando en esta ocasión. Amén. Y esto es lo que podemos ver, hermanos, en las intenciones, deseos, planes, propósitos de esta persona. ¿Verdad que sí? Él tenía sus propios planes, tenía su propia agenda hecha y de repente le cambiaron la agenda. ¿Verdad? Él dijo, bueno, tengo muchos bienes, pero no caben en los graneros. Todo lo que él tenía había producido mucho, le había ido bien, ¿verdad que sí? Le había ido bien, hermanos. Y si usted nota, en todo lo que dice, no menciona acá, bueno, que hay un pecado grave en la vida de este hombre. El problema de él y el pecado de él fue que hace planes sin incluir a Dios. En todos sus propósitos y sus planes, Dios no estaba ahí. Había pensado en él, había pensado en su alma, pero nunca había pensado en Dios. Y aquí encontramos el problema que quizás muchas veces nos pasa o en algunas ocasiones nos pasa a nosotros. De hacer planes, planificar cosas, bueno, no sé si hay planes ya en algunos, ¿verdad? Para el siguiente año, voy a hacer esto, voy a comenzar acá, o voy a mejorar, o bueno, voy a tratar de terminar este año. No sé, pueden haber muchos planes, una agenda quizás ya hecha, pero aquí, hermanos, en todos nuestros planes y en todo lo que nosotros propongamos hacer, Dios tiene que estar. Si no está Dios, no nos va a ir bien. Si Dios no está en los planes que estamos haciendo, no nos va a ir bien. Ahora, en todo este tiempo que hemos vivido en el Evangelio, si hay algo que nosotros sabemos que tenemos que cambiar, yo considero que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Y no solamente, bueno, esté en la agenda. Yo considero que si hay algo que en nuestras vidas pueda estar estorbando para que el favor de Dios, la misericordia de Dios llegue, hermanos, a nuestras vidas completamente, pues bueno, esto hay que cambiarlo ya. Y no esperar que termine el año, no esperar que venga el próximo, porque así nos va a encontrar el próximo. Amén, iglesia. Si hemos propuesto quizás en nuestra vida ser mejores que antes, pues comencemos desde ya, antes que el tiempo pase, porque no sabemos si vamos a entrar al año nuevo. Amén, no sabemos. Dios es el que sabe si vamos a llegar. Dios es el que sabe si vamos, hermanos, a seguir sirviéndole en esta tierra, ¿verdad? En este año que viene, Dios lo sabe, pero si hay algo que arreglar, pues arreglémoslo ya, antes de que otra cosa pueda pasar en nuestras vidas. Entonces yo decía que la vida de este hombre, ¿verdad? Él en su vida tenía muchos planes, su agenda estaba llena, ¿verdad? Tenía muchos bienes, tenía que derribar graneros y edificar otros más grandes y colocar ahí toda su bendición que tenía, toda su ganancia que tenía, tenerlo ahí. Pero luego dice la Biblia que comienza a hablarle a su alma. ¿Verdad que sí, hermanos? Le dice, mira, tienes muchos bienes, o sea, ahora siéntate, disfruta, porque has logrado mucho. El esfuerzo, mi sudor, palabras que muchas veces se escuchan, esto yo lo he logrado con el esfuerzo de mi trabajo. Es posible que sí haya trabajado, pero Dios estuvo ahí. Si no, no hubiera habido fuerza, no hubiera habido salud. Muchos quisieron seguir y no pudieron, hermano. Pero Dios le ha concedido a usted que usted sí lo haga. Así es que es necesario que Dios esté en nuestros planes. Es necesario que Dios esté siempre ahí en nuestros propósitos.
¿Cuánta gente se ha planificado que ya el año que viene, bueno, va a entrar con unos 2 trabajos por lo menos, para lograr lo que quieren, ¿verdad?, lograr en la vida? Y quizás pudieran haber buenas intenciones, porque la intención no es hacer dinero para emborracharse, sino la intención es para algo bueno en la vida. Pero el no estar Dios ahí ya dejó de ser bueno. El no estar Dios en esos planes ya dejó de ser bueno. ¿Sí o no? Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado personas que dicen, no, es que quiero conseguirme otro trabajo, aunque ya me dijeron, pero voy a perder algunos días de culto. Pero es que lo necesito. Yo considero que eso es uno de los peores errores que un cristiano puede tener. Porque es posible que haya necesidad de hacerlo. Es posible que sí. Pero si Dios no está ahí, si eso te hace dejar de servir a Dios, te va a ir mal. Va a ir mal en la vida. Se lo aseguro, hermano. Que no va a pasar mucho tiempo sin que usted vea lo que Dios puede hacer cuando alguien le deja a Él. Amén, iglesia. Dios interfirió en los planes de este hombre. Le dice, alma mía, muchos bienes tienes, gózate, disfruta. Esto es lo que nosotros encontramos acá en el verso 45. Dice, perdón, es el verso 12, perdón, el verso 12 que estábamos leyendo. Léalo, por favor. ¿Qué dice, hermano? ¿Es el verso 12? ¿Verdad que no? El 19, hermano. Vamos ahí. 19. Y dice, come, bebe, regocíjate. Mire, le dice, ¿qué le dice a su alma? Muchos bienes tienes guardado para muchos. Los planes eran para largo tiempo, para muchos años. ¿Sí o no? Muchos años. ¿Y qué más dice, hermano? Dice que le habla a su alma. Mire, este hombre está hablando consigo mismo. Estos son los pensamientos que estaban llegando a la vida de esta persona. ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate. El verso 20 dice, y lo que has, ¿de quién será? Hay una pregunta. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Mira, has logrado mucho, tienes muchos planes, vas a hacer nuevos graneros, los vas a hacer más grandes, pero lo que has provisto, ¿de quién es? Porque está diciendo, hermano, en este momento te vas a morir. Ahora, así como interrumpió Dios la agenda de este hombre, interrumpió la agenda de muchos falsos profetas de este tiempo. ¿Cuántos no habían profetizado que las bendiciones que iban a llegar en este año? Porque honestamente, si usted ve en la historia, en cada década, hermanos, hay un cumplimiento, algo tiene que pasar en el mundo. Y se pronosticaba, se profetizaba de grandes bendiciones que Dios iba a hacer en el 2020, porque era el año de la bendición, el año de la prosperidad, el año del fruto, el año de la cosecha, y cuánta cosa se dijo. Pero vimos todo lo contrario. Vimos todo lo contrario. Y la agenda, los planes, porque se lo aseguro, que muchos de ellos soñaron con hacer dinero. Soñaron con, bueno, llegar a cierto lugar, a X lugar, hacer ciertos eventos para ver qué cantidad de dinero podían sacar ahí. Y de repente se vieron con las iglesias cerradas. ¿Sí o no? De repente se vieron que ya no podían viajar en avión. De repente se vieron que los eventos que tenían se los cancelaron, se suspendieron, porque no podían reunirse las multitudes de personas que ellos reunían. ¿Se da cuenta? Amén, hermanos. Se les fue abajo la agenda, los planes, los propósitos que tenían. Se les fueron abajo a todos ellos. Y no dudo, hermanos, que esto también, ¿verdad? Tal vez no en el caso como ellos de pronosticar tantas cosas, pero todos teníamos planes.
Y de repente esto nos llega de golpe. Y podemos ver a un Dios que no le está pidiendo permiso a ninguno, a nadie, para cumplir su propósito, lo que Él quiere hacer. Amén, hermanos. Y que puede entrar en la agenda de cualquiera y desbaratar los planes, romper la agenda y hacer una diferente. Y demostrarle al hombre, demostrarle, hermanos, a esa persona soberbia que habita el planeta Tierra, que es nada delante de la presencia de Él. Amén, hermanos. Alguien publicaba algo y decía un virus, una cepa, dicen, ¿verdad? Puso de rodillas al hombre soberbio. La soberbia del hombre poderoso, del que creía que lo tenía todo, del que veía que todos se doblegaban delante de él, ahora él postrado ante un virus que llegó de repente sin previo aviso y desbarató los planes, desbarató la agenda que muchas personas tenían en esta vida. ¿Por qué? Porque cuando no está Dios en los planes, Dios se va a encargar de que el hombre se dé cuenta de que Él es Dios. Amén, hermanos. Y que cuando en algún propósito a Él no se le toma en cuenta, Él se va a dar a conocer y le va a enseñar a la criatura que Él es el creador. Amén, hermanos. Y le va a hacer entender que sin Él el hombre no puede llegar a ningún lado. Que sin Él el hombre no puede hacer absolutamente nada en esta vida. Amén, iglesia. Esto yo considero que todo esto que nos ha venido, nos pasó, tiene que, hermanos, quedar algo bueno para nosotros de todo esto. Tiene que quedar algo bueno. Porque así es la iglesia del Señor. Pueden pasar muchas cosas difíciles, pero de esas cosas difíciles aprendemos, hermano. Aprendemos. Y es que tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues se vuelve a repetir. Hasta que el hombre entienda que sin Dios en los planes fracasan. Que si a Dios no se le toma en cuenta en algo que nosotros hemos planeado, pensado hacer, hermanos, nos va a ir mal en nuestra vida. Muchos planes de políticos. Yo hablaba el otro día de lo que el Papa Francisco, ¿verdad?, había dicho del plan de la reunión que quería tener con los mandatarios, con los líderes del mundo. Y su plan, ¿no?, de implementar ese sistema o seguir avanzando en ese sistema que han venido trayendo tanto tiempo, y de repente Dios pone un stop. ¿Sí? De repente Dios le dice a este hombre soberbio que no es Dios, que ni a gusano llega. ¿Sí me explico? Que ni a gusano llega y que Él es el que manda. Y que a las naciones, a los líderes, les puede desbaratar cualquier agenda que tenga en segundos. Dios lo hace, Dios lo cambia. Amén. Ahora, como dije, pues no solamente a ellos. Hermanos, tenemos muchos ejemplos y quizás pudiéramos tomar muchos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia en los cuales Dios se metió en los planes, en las agendas de cada uno de ellos. Podemos hablar de un Abraham. Abraham, bueno, estaba, ¿verdad? Se había casado. Pensaba, bueno, estamos jóvenes, pues vamos a tener muchos hijos. Vivía bien en el lugar donde vivía, estaba con su familia, estaba con sus padres. ¿Qué más podía faltarle? Y de repente en todos los planes que el hombre tenía, porque todos en la vida nos formamos, nos hacemos planes, proyectos. Nos preparamos de una u otra manera. ¿Sí o no? En más de alguna ocasión hay por ahí un dinerito guardado por si acaso, dice la gente. Por si acaso, los puedo necesitar más adelante. Pues estos son planes ya. Ya hay planes ahí. Y este hombre tenía, hermanos, que tener planes para su vida. Y de repente Dios interviene en la agenda. Y le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la mostró, hermano, en ese momento. Solo le dice que le va a mostrar la tierra. ¿Y los planes? ¿Y quién iba a cuidar las gallinas? ¿Y quién iba a cuidar todo lo que él tenía ahí en su tierra? ¿Y cómo despedirse de la familia? ¿Cómo dejar a los padres así? Y decirle, bueno, Dios me habló, pero ¿qué Dios? No, a mí Dios me habló y me dice que me vaya a una tierra, pero ¿qué tierra? ¿Cómo es? No me la mostró, me dijo que me la va a mostrar. Amén, hermanos. Y ante todo esto,
Aquí se ve una fe, ¿verdad? En todo el movimiento que este hombre hizo. Claro, salir para un lugar donde no sabía dónde iba a ir. Pero si Dios está ahí, ¿para qué preguntar a dónde vamos? Cuando es Él quien nos va guiando. Amén, hermanos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, echando por tierra, rompiendo nuestra propia agenda y poniendo la suya, ¿para qué estar cuestionando a Dios en lo que Él ha decidido hacer en nuestras vidas? Amén. ¿Para qué estar cuestionándole? Lo que hay que hacer es obedecerle, porque la agenda de Él es más perfecta que la mía. La agenda de Él es mucho mejor que mi propia agenda. Los planes de Él son mucho mejor que mis propios planes. Los de Él sí funcionan, los míos pueden fallar, pueden fracasar, pero los de Él no, hermano. Entonces Dios interfiere, Dios se mete en la vida de cualquiera para hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es Dios. ¿Qué criatura le va a decir, mire, usted no tiene que meterse en mi vida, como mucha gente dice? Pero ¿qué es la respuesta de Dios? Pero si yo te hice y al momento yo te quiero, si quiero deshacerte, te deshago y ya, y punto. Amén, hermanos. ¿Y quién le va a decir algo? Yo soy tu dueño, yo te creé, yo te hice. ¿Quién le va a decir algo a Él? Nadie. ¿Quién tiene autoridad de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no? Absolutamente nadie. Él es Dios. Entonces se mete en los planes de este hombre y el hombre sale. Bueno, camina. ¿Qué tierra? Bueno, camina, yo te mostraré la tierra. Y llega, y cuando llega al lugar indicado, le dice a Dios, esta es la tierra. Esta es la tierra, porque le había dicho a él que lo iba a llevar a esa tierra. Pero luego Dios le dice, ¿sabes qué? Va a ser tu descendencia la que va a poseer esta tierra. Y dice la Biblia que vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido a él. Pero siguió creyendo. Sí. ¿O no? Sí. Siguió creyendo hasta el final. Luego vemos la vida de otro hombre llamado Moisés. Tiene un problema en Egipto donde él se había criado, una persona muy importante. Amén. Una persona muy, pero muy importante. Él estaba candidato al trono. Si él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. ¿A quién le correspondía? Bueno, a él, porque la otra era, pues era mujer. Y le correspondía a él. Desde el momento que ella lo adopta, él estaba apto para poder llegar al trono. Porque ya era el hijo legítimo de ella. Pero hay un problema ahí. Él tiene que salir huyendo. Ahora lo buscan para matarlo. Y se va a una tierra que él no conocía. Pero aquí ya era Dios en su propia agenda haciendo que este hombre se moviera. Amén, hermanos. Lo saca de la comodidad y lo lleva al desierto. Después de mandar y estar en palacios, ahora está apacentando ovejas. Y las está llevando por los cerros, ahí en los despeñaderos. Y ahí está aguantando el calor del día, del sol, también junto con los animales. Y de repente se hace la idea, porque mientras Dios no había llegado, pues el hombre tenía sus planes. Procrear hijos, bueno, aquí voy a morir en esta tierra, ya no voy a ver más a mi familia, aquí voy a estar, pero bueno, tengo esposa, familia, y aquí hacer mi vida. Pero de repente Dios sigue trabajando en la agenda de él. Y ve algo que nunca antes había visto. Y Dios le habla a través de la zarza. Y Dios le dice, tienes que regresar nuevamente de allá donde saliste huyendo y donde te están buscando para matarte. Donde él pensaba que todavía era de esta manera. Y Dios le dice, tienes que ir allá y sacar a mi pueblo de ese lugar. El hombre que había salido huyendo como un asesino, ahora tiene que regresar como un líder. Esto es lo que Dios hace. Y yo creo, hermanos, considero que en cada uno de nosotros Dios interfirió en la agenda que nosotros llevamos, incluso sin conocer a Dios. ¿Qué planes habían? Habían muchos planes. Muchos planes en la vida. Y de repente todo cambió, hermano. Muchas personas pensaron morir en la borrachera. No, aquí voy a morir en la droga, ahí quedar de una sobredosis. Pero de repente Dios intervino. Interfirió esa agenda y comienza a trabajar en la de él. Y hacer que las personas trabajen en la de él. Y los trae al evangelio y nos muestra un camino diferente. Ahora ya no vas a andar por donde tú querías ir, ahora vas a andar por aquí, por este camino, porque es el que yo he buscado. Y es el que yo he puesto para que tú camines en él. Y ya no vas a ir a la intemperie,
Ya no vas a ir como ahí queriendo golpear el viento, ahora tienes un propósito y un rumbo específico. Y no pierdas de vista ese blanco. Dios comienza a darnos órdenes, directrices a nuestra vida para que nosotros hagamos su voluntad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué planes tenía? Usted tenía muchos planes. ¿En cuántos de ustedes Dios interfirió en sus trabajos, hermano? Tuvieron que cambiar. Tuvieron que cambiar. Interfirió en el trabajo, pero es que allá estábamos bien, quizás pudiera decir, ¿verdad? O pudieron decir algunos de ustedes, pero es que aquí estamos bien, no, pero es que nos conviene estar allá porque Dios allá nos quiere. Y tuvieron que tomar decisiones, porque ya no era la agenda de ustedes, ya era la de Dios. Amén, hermanos. Y yo creo que usted no puede decir me arrepentí de hacerlo. Yo creo que nadie puede decir me arrepentí de obedecer la agenda de Dios y no la mía, de seguir la de Él y no la mía. No, claro que no, porque Dios nos metió en sus propósitos, pero no nos dejó solos tampoco. Si bien es cierto que Dios nos metió ahí, sí nos metió en sus propósitos, pero no nos ha ido mal. Dios ha estado con nosotros. Han venido luchas, sí, y quizás luchas que antes no tenía y las desconoció, pero ha sabido sobresalir. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el que ayuda. Dios es el que nos saca adelante, nos lleva en sus propósitos. ¿Qué es lo que le dice Dios al pueblo de Israel? Porque mis planes para ustedes son planes de bien y no de mal. Dios tenía una agenda preparada, hermano. Esto es lo mismo que, bueno, pudiéramos poner como ejemplo al pueblo, ¿verdad? de Israel. Los profetas hablándole, diciéndole, bueno, van a salir cautivos. Eso no, tranquilo, nosotros tenemos nuestros propios planes. Dios tiene que intervenir en los planes. Habían desobedecido la ley de Dios, habían desobedecido el mandato de Dios. Ya no le tomaban importancia a la ley, ya no leían, ya no llegaban a escuchar. Ya hacían lo que les convenía a ellos. Se habían olvidado completamente de Dios. Y Dios quiere intervenir. Tiene que intervenir. Amén, hermanos. 490 años sin dejar reposar la tierra. Desde, pudiéramos hablar desde el reinado de Acab, si no me equivoco en los cálculos, hasta la fecha que ellos salen en el exilio, no habían dejado descansar la tierra. Dios les había dicho, 6 años van a trabajar la tierra, el séptimo la van a dejar descansar. Y de hecho, ellos, hermanos, esas fechas tenían que trabajar la tierra por fe, porque en ese último año, en el año 6, el fruto de la tierra tenía que ser más abundante que en los otros años, de tal manera que les alcanzara para ese año, el año 6, y les alcanzara para el año 7. Amén, ¿sí me explico? E incluso esperar en el año 8, donde iban a cultivar. Y Dios quería, hermanos, que ellos esperaran en la voluntad de Él y que siguieran esa ordenanza que Él había dado. Y no lo hicieron. Así es que Dios dice, bueno, no lo hacen, yo lo voy a hacer que lo hagan. Y lo saca por 70 años. ¿Verdad que sí? Por 70 años. Y la tierra descansó los 70 años que no la habían hecho descansar. Qué tremendo. Y la Biblia nos enseña que por esa causa Dios lo sacó. Intervino en los planes de ellos. Dijeron, no, sí, ¿qué le va a pasar a la tierra? Todo tranquilo. Sí, es cierto que Dios dijo que no, que la hiciéramos descansar, pero tranquilo, sigamos trabajando. Si esto aquí está bueno, aquí hay donde sacar dinero y hacer dinero. Después servimos a Dios. Yo creo que es la idea en muchas personas también. Aprovechar el momento, porque después uno no sabe. Pero te vas a apartar de Dios. Pero vas a dejar de congregarte por lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene que meternos en sus planes. Dios tiene que meternos en sus propósitos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos para ser bendecidos en esta vida. Amén, iglesia. Entonces interviene en la vida de Moisés y lo llama a que regrese a lidiar con un pueblo que no tenía relación con ellos. Claro que era la familia, claro que era el pueblo de él, claro que era su sangre. Pero ya mucha de la gente que estaban ahí ni siquiera lo conocían a él.
pero tiene que regresar. Y que sí fue difícil por el camino, pero cumplió los propósitos. Sacó al pueblo, ¿sí o no? Con brazo fuerte. Dice que Dios lo mueve a través del líder que él había mandado. Interviene en los planes. ¿Qué se iba a ver Moisés, hermanos, lidiando un pueblo, dirigiendo un pueblo y sacándolo de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo? Sacar a un pueblo así. Pero Dios interviene en la agenda. Amén, pueblo. Podemos también ver la historia de José. Bueno, José comienza a tener sueños, comienza a tener esas visiones que Dios le estaba mostrando y que Dios lo iba a engrandecer, que Dios iba a trabajar con él y que ya habían planes, evidencias de Dios. Pero él decía, miren, aquí en la familia, aunque mis hermanos son enojados, mi padre sí medita en ellos, pero no mucho me acepta estos sueños que yo estoy teniendo, porque el padre dice, ¿cómo es esto que nosotros y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? ¿De dónde sacas esas ideas? Pero él nunca pensó que la agenda de Dios iba a ser de esa manera, que sus mismos hermanos iban a querer matarlo, que iban a engañar a su padre y que lo iban a vender a extraños. Jamás pensó que en la agenda de Dios estuviera todo eso. Pero ahí estaba. Porque Dios lo que había prometido lo iba a cumplir, pero Él lo hace a su manera, hermano. Y no podemos nosotros condicionar a Dios de decirle, bueno, Señor, tú me has dicho que me vas a bendecir, o tú me has dicho que me vas a usar en este y en esta área, pero aquí, Señor. No, si es que Dios es el que manda. Dios es el que manda y Él lo hace como Él quiere. Y saca a este muchacho, lo venden, lo llevan. Hermano, ¿qué pensamientos pudieron haber cruzado en la mente de un jovencito, hermano? Un joven en manos ya de extraños. ¿Qué va a pasar con él allá? Hermano, si Dios tiene todo preparado ya allá en Egipto, lo compra la persona indicada que lo tenía que comprar. ¿Verdad que sí? Para Dios comenzar a mover su mano poderosa a través de la vida de él. Aquel hombre Potifar observa que Dios estaba con aquel muchacho, que Dios estaba con aquel joven, y lo pone a cargo de toda su casa. Y los problemas que vienen con su mujer porque se enamora de este muchacho José, y lo tiene que ir ahora a la cárcel porque estaba a punto de que lo mataran. Pero ya era un plan de Dios, porque de la cárcel este hombre iba a salir al palacio. Y Dios trabaja ahí con él. Y Dios pone gracia en la vida de él con los que están encargados ahí de la cárcel. Y que hay sueños que están teniendo personas ahí y él los está interpretando. ¿Qué preguntas le hiciéramos a Dios de decirle, Señor, ¿por qué no me habló allá estando en la casa de Potifar para venir a interpretar este sueño? Me tuvo que meter en la cárcel también. Dios lo tuvo que meter en la cárcel también, para que ahí Dios se glorificara a través de él. Sacan a aquellas personas de la cárcel y se cumple todo lo que él les había dicho referente a la interpretación de los sueños. Y la persona que queda viva ni se acuerda de él. Y pasan los años y nadie, no escucha nada, ninguna hermanos pregunta siquiera por él de alguien. Bueno, este hombre va a llegar nuevamente a servirle la copa, ¿verdad? Al rey, porque es el panadero el que lo mata, ¿verdad? Entonces este va a volver a servir y ahí le va a platicar, tiene más oportunidad porque está cerca de él. Es el que prueba el vino y le sirve al rey. Hay más confianza, recuerde con lo que pasó con Nehemías, ¿verdad? Sí, Nehemías fue, Daniel incluso también. Son personas que estaban cerca, que el rey podía hablarles en cualquier momento a ellos y ellos dirigirle palabra al rey. Pero aquella persona no se acordó de José. No se acordó de él. Pero Dios tenía sus planes. En los años iban pasando. ¿Qué ideas, qué pensamientos pudieron haber llegado a la vida ya de esta persona, hermanos? Pero Dios iba a pedir lo que le había prometido, porque ya lo había metido en su agenda. Hasta que Dios lo llevó donde lo quería llevar. Y de repente está como el segundo en el imperio más grande de la historia.
y su familia tiene que llegar y se cumple lo que Dios le había mostrado años atrás. Porque Dios lo metió en la agenda y quizás las cosas que tuvo que pasar fueron difíciles, como quizás la que usted ha tenido que pasar o va a pasar a lo mejor. Pero si está en la agenda de Dios, si está en los propósitos de Dios, Dios sabe por qué está permitiendo todo lo que está pasando. Dios sabe por qué está permitiendo que lo que está pasando esté pasando en la vida. Dios sabe. Y quizás ahora pueden haber muchas preguntas, pero un día vamos a entender. Un día vamos a entender cuando Dios nos lleve a donde Él quiere llevarnos exactamente. Y quizás ha sido la única manera de Dios hacernos mover de ese lugar, porque no queríamos movernos. Movernos de ese lugar para llevarnos a algo mejor, para servirle mejor a Él. Amén, hermanos. Y fíjense que en la vida, mientras Dios está llamando gente, está preparando gente en la iglesia para que puedan servir al Señor, para que puedan trabajar en la obra del Señor, no han entendido los planes de Dios, no han entendido la agenda de Dios, porque ellos quieren vivir todavía en su propia agenda. Y se están comprometiendo cada día, y esos compromisos los están alejando de Dios. Los están apartando de la agenda de Dios. Y Dios no va a estar esperando todo el tiempo. Dios no va a estar esperando todo el tiempo. Amén. Porque cuando se llega el tiempo de la agenda de Dios, tenemos que estar ahí. Si no estamos ahí, hermanos, Dios a alguien más va a buscar. Tenemos que estar ahí. ¿Se me explicó? Y quizás lo veamos tan fácil, no, pues hoy es la oportunidad, estamos en el país de las oportunidades y hay que trabajar, hay que hacer dinero. Y está bien si son los propósitos. Lo malo es que te estás alejando de Dios. Eso es lo malo. Y mire que eso malo trae consecuencias drásticas para esta vida y la otra, hermano. Para esta vida y la otra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, avancemos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Verdad que sí? Otro ejemplo que yo puedo poner es Amós. El profeta Amós. Dios también lo llamó, él estaba detrás de los bueyes, ¿verdad? Allá estaba, era boyero, dice la Biblia, boyero, pero también estaba detrás del ganado. De ahí Dios lo llamó. Y de repente va a profetizar por allá y allá le dicen, ¿y tú quién eres? Mira, del campo viene. Si este está en el hablado se le entiende de dónde viene. Y quiere venir a decirnos aquí qué es lo que vamos a hacer. Y él dice, sí, yo vengo de allá, yo era boyero, yo detrás del ganado, Dios me habló y me dijo que viniera acá. Porque Dios lo metió en su agenda. ¿Qué podía pensar ese muchacho, ese hombre en ese tiempo? Si era, hermanos, un trabajador de la herencia que él podía obtener de sus padres, o si él era el dueño de todo eso. Bueno, pensar, no estaba Dios en los planes de él. ¿Sí me explico? Había una situación difícil en el pueblo para ese tiempo. Y Dios llega y lo llama. Para que sea el profeta de Dios. Y hasta el día de hoy leemos lo que a él le dijeron y lo que él tuvo que escribir como profeta. Marcó la historia, ¿sí o no? ¿Y qué si Dios nos está llamando a marcar la historia? ¿Y qué si Dios nos está llamando a hacer algo que en esta ciudad se va a recordar siempre? Amén, hermanos. ¿Y qué si Dios nos ha llamado para eso y todavía no queremos entrar en esa agenda en la cual Dios quiere que entremos? Porque Dios quiere hacer obras a través de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y muchas veces que es quizás el orgullo, prepotencia o nuestros deseos fuera de la voluntad de Dios que no nos impide, o que nos impide, mejor dicho, no hacer, hermanos, o hacer la voluntad de Dios, de hacer lo nuestro y no obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Cuando Dios quiere que lo hagamos. Y seguimos orando muchas veces, decir, Señor, pero es que úsame, pero aquí, en esta área, pero Dios no te quiere ahí. Amén.
Dios quiere meterte en otra área donde Él te va a bendecir, donde Él te va a ayudar en la obra del Señor. Pero seguimos insistiendo, porque esa es nuestra agenda. Hasta que Dios no la rompa, no vamos a entender. Hasta que Dios no rompa esa agenda y entendamos la de Él, se puede seguir luchando, o las personas van a seguir luchando con la voluntad y el propósito de Dios. Hay un profeta también en la Biblia, conocido como Eliseo. Él estaba arando, ¿verdad que sí? Y de repente sintió que le tiraron una capa, un manto en él. Claro que los judíos entendían perfectamente qué significaba esto, más viniendo de la persona que venía. ¿Verdad que sí, hermanos? Tenía varias yuntas de bueyes. Él disponía de todo. El hombre tenía dinero, tenía terreno, estaba cultivando. Sus planes era, bueno, a ver si compro para el otro año aquel otro terreno y así voy agrandando la finca, el terreno, los cultivos que vamos haciendo. Pero de repente siente en sus hombros una carga. ¿Y qué pasa cuando sientes la carga y piensas que no es Dios? Porque él habló de un yugo, hermano, o cruz, mejor dicho, cruz. ¿Verdad que sí? Él habló de una carga, ¿verdad que sí? Pero él dice que es ligera su carga, pero no deja de ser carga. Pero ¿y qué pasa cuando vamos sintiendo un poquito ya pesada la carga? Y queremos volver a nuestras agendas, cuando Dios nos quiere metidos en la de Él. Porque el estar en la agenda de Dios, esto no implica, bueno, que en todo momento le van a crecer flores por donde vaya. No, es que van a haber dificultades en la vida. Van a haber problemas en la vida. Pero Dios quiere que esa carga la llevemos. Amén, hermanos. Llevad es que dice mi yugo, ¿verdad? Sobre vosotros. ¿Sí? Eso dice la Biblia, hermanos. Entonces, y muchas veces, no, es que esto es que hay muchos problemas y que cada vez la situación, y muchas veces la persona, incluso en el trabajo, ve gente que se le levanta, hermano. Llega a la casa y es que encuentra dijeran, hay un perol hirviendo. Y que problemas por un lado y problemas por otro. Y que si Dios quiere que avances por ese camino. Porque si Dios quiere que avances por ese camino, es que no creo que Dios no lo haya capacitado a alguien. Dios tuvo que haber capacitado a la persona para que el camino, por muy difícil que sea, lo pueda caminar en todo momento. Porque Dios interfiere, como dije, interfiere la agenda nuestra para que obedezcamos la de Él. Eliseo sintió la carga de aquel manto sobre él y tuvo que tomar decisiones. ¿Verdad que sí? Y lo que hizo, bueno, que hizo matar los bueyes que él tenía y con el yugo, con la leña, bueno, hizo leña y con eso cocinó la carne y ahí mismo, mire, hermano, después de ser dueño, amo, el que daba las órdenes, andar detrás de alguien que iba a andar por los desiertos, que no iba a tener, ¿verdad?, el fresquito helado, ¿cómo le dice?, el agua helada ahí, ¿verdad?, cada momento, no, iban a aguantar sed, hambre. Una persona, hermanos, de esa clase de sociedad, ahora venir a andar por los montes, caminando entre las piedras, ahí durmiendo a la intemperie, pero tuvo que tomar una decisión, porque él entendió que esa era la agenda de Dios para él. Amén. Hasta el día de hoy nosotros estamos leyendo la vida del profeta Eliseo. Un hombre, hermano, mire, poco se habla de una persona así, de un siervo de Dios. Claro, hay muchos que de diferentes maneras Dios lo usó, pero de que un muerto, incluso sus huesos, al tocar otro muerto, esos huesos de este profeta, cobrara vida, que resucitara, volviera nuevamente el alma y el espíritu a esa persona muerta, hermano. Esto nos habla mucho de lo que había en este hombre. Y es que no había una doble porción. Porque muchas veces decimos, Señor, dame una doble. Dios no da doble, Dios nos llena, Dios nos unge. Lo que él pidió, una doble porción del espíritu del profeta. No dice del Espíritu Santo, del espíritu del profeta.
El otro, bueno, en momentos difíciles él se había corrido. Cuando vio momentos, ¿verdad? Tuvo que meterse allá en la cueva. Eliseo no se metió, hermano. E incluso Eliseo tiene el valor de decirle o mandarle la razón a un rey que le dijera a otro que era un general enviado por otro rey de una nación poderosa, decirle: ve, mira, ahorita no tengo tiempo para ti, ve a bañarte ahí al río, 7 veces te sumerges. Y el otro, el orgullo, pues es que era una persona importante, eso no se hace con una persona importante, pero el profeta Eliseo sí lo hizo. Amén, hermanos. De tal manera que en cierta ocasión él estaba tranquilo, durmiendo. No sé si ese día se levantó tarde, pero el siervo se había levantado de mañana, abrió la puerta y vio que estaba rodeado por el ejército. ¿Verdad que sí? Y de repente, hermanos, corre a donde estaba su amo y le dice: mira, es que ya nos van a matar, aquí han venido por nosotros. Y tuvo que orar a Dios para que le abriera los ojos espirituales a aquel hombre. Porque el profeta los tenía abiertos, el profeta sabía quién estaba cuidando a él. ¿Sabe por qué? Porque caminó en los propósitos de Dios. Caminó en la agenda de Dios. Amén, iglesia. Cuando caminamos en los propósitos de Dios, Dios nos va a ayudar. De cualquier momento, cualquier adversidad, Dios nos va a sacar adelante. Dios va a estar ahí, hermanos, para ayudarnos en todo momento. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios nos va a ayudar y no nos va a dejar solos en ningún momento. Cualquiera que sea la situación que nosotros pasemos, Dios va a estar ahí, no nos va a dejar solos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiso que entráramos ahí. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, parte de oración? Si usted hay evangelios que esta parte cambia o difiere de algo otro, de los evangelios, pero en la oración dice: no nos metas o no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Porque si Dios nos llamó aquí, y si Dios nos llamó para caminar en sus caminos, y nosotros vamos obedeciendo lo que Él nos está diciendo, podemos decirle que nos ayude. Podemos decirle a Él que en cualquier momento de nuestra vida esté con nosotros y nos saque adelante. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, es Él en nuestras vidas. Ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él que estamos haciendo. Así es que si vamos en sus propósitos, Él sabe qué es lo que va a hacer con nosotros en esos propósitos. ¿Qué es lo que Él tiene planificado en nuestras vidas? La palabra de Dios dice que había un grupo de hombres que su costumbre, ¿no?, desde pequeño era entrar al mar y pescar, eran pescadores. Estaban remendando redes después de quizás de una marea, ¿verdad? De un tiempo, una semana de pesca, no sé qué tiempo llevaban pescando, que las redes se rompió y tenían que ahora descansar un tiempo para remendar, prepararlas para el siguiente aguaje o marea que venía. Y ahí estaban, haciéndose planes, ojalá y para esta otra marea o esta otra pesca podamos conseguir algo. Y hablando entre ellos, yo creo que si hoy nos vamos para aquella dirección, ahí es posible que agarremos, consigamos peces. Haciéndose planes, cuando de repente alguien interfirió, hermanos, todos esos planes. Y escucharon a alguien que les dijo: sígueme. Que lo siga. Pero mi vida, todo el esfuerzo y la familia, tuvieron que dejarlo todo. Si es que Pedro le dice: Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo, ¿verdad? Pero si nosotros lo hemos dejado todo, ¿para qué? Para entrar en la agenda de Dios, en los propósitos de Dios. Dios interrumpe y rompe por completo la agenda de estos hombres. Y dejaron de ser pescadores de peces y los convirtió en pescadores de hombres. Muy diferente. Porque aquí ya no era la inteligencia de cómo tirar la red o cómo jalar la red para que el pescado o el pez no se destrabe, ¿verdad? O no se salga de donde está amarrado o del anzuelo. Inteligencia, o sea, mañas, dijeran, de cómo poder hacer ese trabajo. No, es que aquí ya iba a tratar con seres humanos, con otras personas.
pero iba a ser pescador de hombres. Muy diferente todo. Amén, hermanos. Y yo considero, hermano, me atrevo a decir esto porque Dios lo hace, de que Dios tuvo que desplazarnos de nuestra tierra, que nosotros traíamos una agenda diferente. Nosotros veníamos a hacer las chirilicas, el dinero, el pisto. Ese era el deseo, bueno, un par de años voy a hacer dinero y tranquilo, ya me regreso a mi tierra. Aquí está todavía. Aquí está todavía porque Dios intervino la agenda. Y mire a dónde está, que usted no pensaba hacer esto. Vea, ¿cuál era su vida recién llegado a este país o su vida antes de venir a Cristo? Bueno, allá con los amigos, en las parrandas, en las borracheras, en las fiestas, allá buscando lo que no se había perdido. Pero de repente alguien llegó, intervino el camino y mira a dónde nos tienes quietos, adorando su nombre, tranquilos aquí. No nos falta nada. Aquí está Dios con nosotros. Él intervino en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y bueno, creo que muchos hasta hoy que venimos a Cristo entendimos los propósitos de Dios. Nos tuvo que traer de nuestra tierra, desplazarnos. Quizás allá no estuviéramos ya, hermanos. Y Él nos trajo para acá. Nosotros teníamos ideas diferentes, pero Dios intervino y nos mostró su propósito. Ahora resta de nosotros. Si seguimos en la agenda de Él o buscamos la nuestra, que ya está rota. Porque Dios tuvo que intervenir y hacer algo. Amén, hermanos. Hacer algo. ¿Sabe para qué? Para que ya no tuviéramos esa necesidad de regresar a hacer lo mismo, sabiendo que tenemos algo mejor aquí, en el Señor, en Cristo Jesús. Entonces, Dios hace todo esto porque Él es Dios. Hubiera podido llamar a otros mejores que nosotros, hermano. Mejores, quizás mejores preparados en todas las áreas que nosotros, pero nos quiso llamar a nosotros. Tenemos el privilegio de que Dios nos vio a nosotros y nos trajo a nosotros para que seamos nosotros los que cumplamos su agenda. Así que sigamos. Amén, iglesia. Sigamos adelante. Sigamos buscando de Dios. Porque si estamos en sus caminos, si estamos en su agenda, bueno, esperemos de Él, la voluntad de Él. Que Dios sabe qué es lo que vamos a hacer mañana. Si Él nos da la vida. ¿Verdad que sí? Hay un hombre en la Biblia que Dios tiene que desbaratar totalmente la agenda de este hombre, llamado en su tiempo Saulo de Tarso. Y Dios interviene en la vida de este hombre. Este hombre, pues su propósito, él hacía planes, hermano. Él iba y platicaba con las autoridades religiosas para que le dieran carta y que estos también pudieran manejar los sellos o autoridades legales para que pudiera él con cartas ir a otro país, a otra ciudad, a otro lugar, a perseguir las personas. ¿Qué le importaba a él que otra persona no creyera igual que él? Él era un judío, era celoso. Está bien, ok, está bien. Pero ¿en qué te molesta que otro piense de otra manera? Si es lo que quiere pensar. Pero a él le molestaba. Porque no solamente era celoso, sino que comenzó a perseguir a los que no creían como él creía. Amén. Y comienza a perseguirlo y se iba a otros lugares y los arrastraba y los metía a la cárcel. Y esa era la alegría de él, esa era la vida de él. Esos eran sus planes. Estaba joven en ese tiempo. Decía, bueno, tengo mucha vida para desbaratar este plan de esta gente, de adorar a ese Jesús que ya está muerto. Pero en el camino Dios le demuestra que tiene el poder de romper la agenda de él e imponerle la que él quiere. Amén, hermanos. Ese es Dios, gloria al Señor, que llegó a nuestro camino, se nos atravesó en nuestra vereda y nos dijo que era lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y con este hombre le habla. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Esas fueron las palabras. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, tranquilo, te vas a esperar a qué lugar y ahí te quedas. Yo decido cuándo te mando a alguien. 3 días sin comer. Hasta que Dios le habló a otro. Y Dios lo había, mire hermano, Dios hubiera podido preparar
a la otra persona y esperarlo en la casa. Pero lo deja 3 días todavía ahí. En estos 3 días este hombre, hermano, la cabeza le voló la cabeza. El que iba a perseguir a los cristianos ahora está amarrado por el Dios de los cristianos. Tiene que salirle al encuentro y demostrarle que no lo estaba persiguiendo a ellos, sino a él. Amén, hermanos. Y de repente llega otro, porque Pablo no entendía absolutamente nada cómo Dios trabaja. Y llega otro, pone las manos sobre, bueno, llega y dice, ¿dónde está Pablo? Bueno, ¿y cómo sabes que Pablo está aquí? Porque a mí me han mandado a orar por él. Y comienza a decirle todo lo que le pasó en el camino, hermano. Bueno, ¿y a este quién le dijo? Bueno, es que Dios es el que estaba en todo este asunto. Y luego, a través de este hombre, Dios le profetiza lo que Dios, o los planes de Dios para la vida de él. ¿Verdad que sí? Luego pasa un tiempo, bastante tiempo, estamos hablando de años, en el que este hombre estuvo siendo preparado por Dios. Él no salió de la noche a la mañana y ya, vámonos. No, es que en los planes de Dios, en la agenda de Dios se hace como Él dice, hermano. Y de repente llega y comienza ya a relacionarse con los apóstoles, lo llevan delante de ellos, hermanos, y ya se reúne, ¿verdad? Maestros y profetas estar buscando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo dijo, hoy es el tiempo, ya es el momento, este ya está listo. Amén. Este ya está listo, ya entendió la agenda, ya entendió los planes, así es que vamos. Y les dice en el momento que iban a salir y con quién iba a salir, y salen al viaje. Ahora, el perseguidor es el perseguido, porque Dios le dice cuánto tenía que sufrir por causa de su nombre. ¿Verdad que sí? Entonces, como dije, y pudiéramos, hermanos, venir hablando de muchas personas a las cuales Dios ha llamado en la historia. Mucha gente pudientes que dejaron todas sus comodidades por servir a Dios. Por servirle a Él. Y obedecer los planes de Dios, porque entendieron que la agenda de ellos ya no podían más seguir en ella. Porque había una agenda diferente para sus vidas. Y entendieron el propósito de Dios hasta que vieron la agenda hecha, hermanos. Amén. A muchos Dios les dijo, bueno, desde el momento que los llamó, esto es lo que vas a hacer y tranquilo. A otros no, otros tuvieron que ir esperando en el camino. Y ahora, Señor, ¿qué? ¿A dónde? Y ahora, Señor, ¿qué es lo que diga? Mande usted. Ir esperando cada momento la voluntad y el propósito de Dios. Pero Dios siempre tendrá una agenda preparada para todos nosotros. Así es que sepamos esperar. Amén, hermanos. Y mantengámonos en la agenda de Dios, porque en la nuestra no nos va a ir bien. Mantengámonos en la agenda de Dios y sigamos adelante. Y si podemos ser mejores de lo que hemos sido, pues hagámoslo, hermano. Y dámosle a Dios que nos ayude para ser aún mejores que antes. Seguir adelante, seguir avanzando, seguir caminando, porque yo creo que en Cristo sí podemos. En Cristo sí podemos. Entonces es de seguir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué planes hay para mañana? Bueno, servir a Dios. Y para pasado, bueno, servir a Dios. Más mañana, bueno, servir a Dios. Seguir adelante, hasta que Él venga por nosotros, o la muerte llegue, hermano, pero que nos encuentre en la agenda de Dios, porque ha habido un cambio de agenda. Amén, iglesia. Sigamos adelante, sigamos avanzando, que Dios nos va a ayudar en todo momento. Vamos a darle gracias al Señor en este momento, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mañana vamos a tener el estudio, ¿verdad? Creo que el jueves no, porque tenemos vigilia y vamos a estar, ¿verdad? Ahí en